Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, vamos allá con el mes de julio. Mañana mismo comenzamos una nueva etapa. Dejamos atrás un interesantísimo mes de junio donde hemos tenido mogollón de eventos de videojuegos, anuncios varios y por supuesto lanzamientos no menos interesantes y donde me he ido de viaje sin que pase nada malo. Pero el caso es que el mes de julio va a estar bastante cargadete. Es un mes de julio muy atípico. Los últimos años suele haber muy poca cosa de la que hablar y sobre todo en cuanto a lanzamiento de videojuegos es casi un mes que utilizo más para los títulos pendientes. Sin embargo, va a haber lanzamientos muy interesantes para todas las plataformas y luego ya iremos viendo lo que pasa durante el mes de agosto, que también viene pisando muy fuerte. Quiero comentar que antes de que finalice junio, durante el día de hoy todavía podéis utilizar el código junio8 a través del link en la descripción en Eneva. Últimas horas para quien quiera comprar algo. Arrancamos con fuerza y lo hacemos mañana mismo con el videojuego que os estoy exponiendo en pantalla, Mecha Break, un título donde manejaremos a robots gigantes, un título de acción en tercera persona de corte multijugador. Obtendremos combates contra otros usuarios de 3 contra 3 o 6 contra 6. También cabe la posibilidad de jugar todos contra la máquina en un modo extracción que seguramente acabe siendo el modo estrella. Título que estará disponible para Xbox y para PC con beneficios asociados para todos aquellos que estéis suscritos a Game Pass, aunque cabe recordar que el videojuego es completamente gratuito. De hecho, desde hoy ya lo podéis descargar. Luego, más adelante este mismo mes, tenemos estos videojuegos tan entrañables que os estoy exponiendo en pantalla. El regreso de Patapón. Su primera y su segunda parte están de vuelta, en este caso en formato multiplataforma. En su origen era un título exclusivo de PlayStation, sin embargo ahora también lo vais a poder encontrar en PC y para Nintendo Switch. Estos videojuegos son títulos de estrategia, acción rítmica. A través de una serie de ritmos, a través de una serie de patrones, tenéis que seguir avanzando con todos esos bichitos en un título en 2 dimensiones. De verdad os lo digo, recomendadísimo que le echéis un vistazo tan pronto podáis. Luego tenemos otro regreso más, el de Tony Hawk, con su tercera y cuarta entrega. Títulos que estarán disponibles para todas las plataformas el mismo día que Patapón, el día 11 de julio. Título que vuelve en formato remasterizado con algunos contenidos modificados, otros que se quedan ausentes, pero en su favor también tenemos mejoras en aspectos que siempre se han solicitado. Veremos a ver qué tal rinde todo esto. El título, si lo tenéis descargado o comprado mejor dicho en formato digital, ya lo podéis empezar a instalar. Son unos 44 gigas aproximadamente. También si lo tenéis a través de Game Pass, lo mismo, podéis empezar a descargarlo para jugarlo día 1. Sin embargo, el juego del año se lanza un poquito más tarde ese mismo mes. Se lanza el día 17 y se llama Donkey Kong Bonanza. Un título que en los últimos días ya sabéis que tuvo una presentación más detallada acerca de lo que va a ofrecer ese videojuego, que estará solamente para Nintendo Switch 2. No estará para la primera videoconsola, que alguno me lo ha preguntado en la caja de comentarios si creo que va a tener esa versión. No lo parece, no tiene ninguna pinta. El punto es que en dicha presentación que acabo de mencionar, al final nos presentaron un videojuego mucho más grande de lo que yo pude jugar, ver y disfrutar previamente. Incluso si nos basamos en los trailers, en las diferentes presentaciones que han hecho a lo largo de los últimos tiempos, el videojuego es como que ahora parece otra cosa completamente distinta. En un origen parecía un título donde sí, íbamos a ir entrando en diferentes escenarios amplios, los cuales podíamos destrozar de arriba abajo y suponíamos que básicamente iba a ser todo eso, saltar, abrir una zona completamente nueva, enfrentarnos a ciertos enemigos y poco más, que a ver, a mí eso me molaba, os lo voy a decir, a mí la verdad que el videojuego cuando me puse a jugarlo no quería soltarlo, se me fue el tiempo, me dejaron 20 minutos de prueba ahí, es que
hasta se me olvidó que tenía que grabar cosas. No sé, era divertidísimo, pero es que después de eso nos dicen que tenemos a otro personaje jugable junto al bueno de Donkey. Ahora con la polémica del DK. Teníamos a Pauline, un personaje que también podemos utilizar en modo cooperativo. Sí, otro jugador puede utilizar el segundo Joy-Con o puede utilizar otro mando por separado y unirse a la partida. Supongo que será en modo local, entiendo que no tendrán una modalidad online en ese aspecto. Y luego pues el videojuego parece más asentado en términos de plataformas, saltos y todo eso, en fin, tiene muy buena pinta. Tan pronto pueda os traeré un análisis. Pero ese mismo día voy a tener un grave problema. Se lanza también este videojuego que os estoy exponiendo en pantalla, Robocop Rogue City Unfinished Business. Se trata de una continuación directa de ese videojuego que jugamos hace cosa de un par de años. Un título en primera persona que a mí la verdad me fascinó, que nos lleva de vuelta a manejar a ese carismático protagonista de una saga cinematográfica que ha venido a menos. Pero igualmente el título era divertidísimo, muy visceral, con un buen uso de ese motor gráfico, sobre todo en términos ambientales y de físicas, una auténtica pasada, de verdad, recomendadísimo ese Robocop Rogue City. El caso es que este videojuego como tal no va a ser un DLC, es un videojuego más pequeñito que se vende por separado, por unos 30 pavos aproximadamente. Es una expansión de historia como lo puede ser Spider-Man Miles Morales. Este videojuego estará disponible para PC, para Xbox Series y también para PlayStation 5. Aunque, si os parece, vamos a salirnos brevemente del plano de la cultura popular y vamos a ir con un par de videojuegos algo más alternativos que llegan durante las próximas semanas. Empezando por este que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Eric's Home The Stolen Dream. Un título un tanto diferente que nos trae una aventura narrativa de sigilo y puzzles. Una aventura que podemos observar a través de un plano cenital, es decir, un plano al estilo Diablo 4 con cámara desde arriba, o por ejemplo, por ver otro juego narrativo, Disco Elysium, una obra maestra, siempre se ha comentado, aunque este es un tanto distinto. Sobre todo vamos a tener que resolver situaciones constantes de despistar a los enemigos para poder acceder a diferentes zonas, utilizar la acción lo menos posible, porque va a ser un videojuego que penalice muchísimo, pero bueno, tiene una pinta muy espectacular y una historia que también suena bien. Disponible en Xbox, PlayStation y PC el día 15. También me gustaría que fichaseis este otro videojuego. Se lanza el próximo día 22 de julio para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Se llama Luto, un título que vendrá traducido en cuanto a textos al español, esto quiero dejarlo claro por si acaso, y nos traerá pues una experiencia muy angustiosa. Tomas el papel de un personaje, de un individuo que no puede salir de su casa, que no puede salir de su hogar. Vive una situación constante de angustia, sobre todo se ve rodeado de sentimientos que le van a hacer alucinar con todo su entorno. Lo manejamos en una perspectiva en primera persona y seguramente pues sea la clásica experiencia narrativa donde seguramente incluso vamos a pasar momentos de mucho miedo. Claro que esto es la clásica obra íntima, la clásica obra de autor y seguramente es un videojuego que no nos dure demasiadas horas. Pero bueno, de verdad lo digo, fichadlo, sobre todo si os gustan las experiencias un poco más alternativas y de terror psicológico. Volvemos a la cultura popular y lo hacemos con Wu-Tang Fallen Feathers. ¿Y por qué digo cultura popular? Si a más de uno quizá ni siquiera os suene. Es otro videojuego de corte Souls. Es un título que estará disponible el próximo día 24 para Xbox, para PlayStation y también para PC. Además es un estreno día 1 en Game Pass. Si no lo habéis fichado todavía, no seguís este canal porque he hablado un mogollón acerca de este videojuego al cual la verdad le tengo muchísimas ganas. Pero sin embargo sucede algo. Otro Souls. Es otro videojuego de ese estilo en el que ya sabéis tenéis que manejaros muy bien en los combates, decidir muy bien si bloqueáis, si esquiváis, si saltáis, cuándo atacáis, todo ese tipo de cosas, todo ese tempo que tenéis que manejar, pues al fin y al cabo aquí os va a poner muy a prueba, porque además es el clásico combate ágil en tercera persona, no es el clásico combate lento como lo pueda tener Lies of P o el clásico Dark Souls. Pero bueno, el punto es que aún así este videojuego quiere marcar su propia diferencia, marcar su propio carisma y ha implementado para ello un sistema de locura que desde luego suena muy interesante, un sistema por el cual tú
conforme más veces mueres, más fuerte te vas haciendo, aunque más rápido puedes volver a morir, porque los enemigos te dan golpes mucho más letales. Al final tendrás que lidiar un poco con eso. A veces incluso te vendrá bien estar un poco más expuesto con tu protagonista para terminar los combates de una manera más acelerada. Pero si tu nivel de locura llega a lo más alto, entonces va a salir una especie de clon tuyo que te va a atacar, como un doble que básicamente aglutina toda tu locura y se ha formado en un solo ser. No sé, tiene cosas, como digo, la verdad, muy chulas. Ya veremos qué tal funciona todo eso, pero me gustaría saber vuestra opinión. ¿Está el género Souls quizá ya explotándose demasiado? Caja de comentarios que incluso da para debate. Ahora vamos con varios títulos que tenían que haberse lanzado hace meses, pero que sin embargo se fueron demorando con el paso del tiempo hasta las fechas actuales. Por ejemplo, Killing Floor 3, un título de acción en primera persona, un shooter de toda la vida, que en este caso estará disponible el día 24 para Xbox, para PlayStation 5 y también para PC. Clásico que regresa, un título muy visceral de enfrentarte a hordas de enemigos que te van a perseguir por todas partes y bueno, tiene muy buena pinta, pero ha pasado por diversos problemas técnicos en cuanto a la optimización del videojuego, al menos así nos lo comentó el estudio. Parece que todo sale bien y vendrá pronto. Luego, por otra parte, también tenemos el Ratatán. Al principio recordáis que hemos hablado de Patapón, pues este es su sucesor espiritual. De hecho, los creadores originales de Patapón están inmersos en este videojuego, que estará disponible también ese mismo día 24, pero solamente para PC en acceso anticipado. Para videoconsolas y la versión final lo tendremos más adelante. Además estará disponible en todas las plataformas: Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, en básicamente todo lo que pueda mover un videojuego. Así que en ese aspecto tendremos que esperar un poquito más, salvo que seáis usuarios de PC para vivir esta experiencia tan interesante. Por otro lado, también tenemos el juego de las historias en la Tierra Media, un título que ya sabéis es de corte social, que estará disponible el próximo día 29 también para todas las plataformas de videoconsolas actuales. Un título en el cual tendremos que gestionar los recursos, interactuar socialmente con otros personajes, aunque repito, es un videojuego de un solo jugador hasta donde a mí me consta. Parece que va a venir traducido al español en cuanto a textos, no así en cuanto a voces, y bueno, si os gusta el universo de la Tierra Media, pues aquí vais a vivir la parte más tranquila de todas, la parte en la que estáis con los hobbits pasando un buen rato y poquito más. Sin embargo, el título social por excelencia que vamos a tener este mes es el que estáis viendo en pantalla, Grounded 2, el nuevo videojuego de Obsidian, un título que podéis jugar solos o en cooperativo de hasta 4 jugadores, un título que podéis disfrutar tanto en primera como en tercera persona, un título que nos va a trasladar a un universo muy similar al del primero, pero con más peligros y más a lo grande, porque en aquel videojuego tú te convertías en un personaje en miniatura y tenías que sobrevivir en un jardín, donde te encontrabas insectos que te perseguían y otros muchos elementos a superar, además de que podías construirte tus propias bases, crear atajos y todos esos rollos. Pero en este videojuego vamos a vivir una experiencia similar, solo que en un parque gigantesco, y sí, también habrá arañas gigantes persiguiéndonos, así que iros preparando todos vuestros recursos y recolectando todo lo que podéis, porque será un videojuego absolutamente apoteósico que se lanza en acceso anticipado el día 29 para Xbox y también para PC. Y cerramos el mes con un videojuego que espero también con muchas ganas, el regreso de una franquicia clásica, solo que al estilo más clásico, Ninja Gaiden Redbound, que tiene una nueva entrega, solo que ahora en formato 2 dimensiones, en formato desplazamiento lateral, un clásico de los arcade esta fórmula, pero se aplica a Ninja Gaiden y de hecho seguramente nos traslade pues a una experiencia bastante dura, bastante difícil de superar, porque además viene desarrollado por la misma gente que nos ha traído videojuegos como por ejemplo Blasphemous. Sí, los que están detrás son los mismos, así que mezclad la experiencia Ninja Gaiden con lo que suele hacer esta gente. Vamos a sufrir y mucho, aunque tranquilidad, parece que habrá opciones de dificultad para que lo pueda disfrutar todo el mundo a partir del próximo día 31 de julio en todas las plataformas de generación actual y pasada, en el caso de Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC. Hasta aquí el repaso y fijaros, estamos ante un mes
que no tiene ese super videojuego AAA que te eclipsa a todo lo demás, pero hay como cierto equilibrio general entre diferentes tipos de videojuegos, diferentes estilos, y en general también pinta que van a ser títulos de muy buena calidad. Regresan unos cuantos clásicos, tenemos nuevas IPs, tenemos muchos juegos alternativos, no sé, a mí la verdad que este tipo de meses me gustan mucho. No te empujan tanto a ir hacia ese super videojuego que se suele lanzar habitualmente, de alto presupuesto, y sin embargo, aún así, hay muy buenos títulos. De hecho, me gustaría que en la caja de comentarios me dejaseis cuáles son, de los títulos que acabo de mencionar, los que más os interesan, o incluso si alguno de estos os lo vais a comprar de salida. Yo de aquí, seguramente 3 o 4 acaben cayendo. Lástima que algunos se haya tenido que demorar en su versión para videoconsolas, pero bueno, ya lo comentaremos más adelante. El punto es que este mismo mes también vamos a tener un evento de videojuegos. Sí, los eventos no se han acabado. En este caso uno dedicado a Bandai Namco, que nos van a presentar un mogollón de videojuegos el próximo día 2 de julio. Vamos, en un par de días. Pasado mañana vamos a traer novedades. ¿Novedades sobre qué títulos en concreto? Pues mirad, tenemos Hero Academy, tenemos también Code Vein 2. Tenemos The Blood of Dawnwalker, ese videojuego que está creado por el director de The Witcher 3. Veremos a ver qué más nos tienen que contar. Tenemos novedades también acerca del Patapón, justo el que acabamos de comentar, y también acerca de Little Nightmare 3, que ya sabéis que recientemente acaba de poner su fecha de lanzamiento y oye, tampoco se nos queda tan lejos y saldrá este año finalmente. Además también se comenta que habrá alguna revelación adicional, y teniendo en cuenta todas las licencias que tiene Bandai Namco, mucho ojo porque puede haber cosas bastante interesantes. No creo que haya grandes pelotazos, pero sin embargo, aún así, lo vamos a tener presente y si os gusta, pues podemos hacerlo en directo para que todo el mundo vea qué nos tiene que contar esta buena gente. Si pudimos salvar el evento de Capcom, podemos salvar esto, hacedme caso. Pero en fin, grosso modo esto es el mes de julio. Un mes, como digo, muy interesante. En la caja de comentarios también quiero que me dejéis si os interesa que demos este Bandai Namco Showcase. Creo que es a las 9 de la tarde, horario peninsular español, 8 en Canarias y en torno pues a las 2 horario Ciudad de México aproximadamente. Creo. Tengo que mirar bien los horarios a ver si me estoy confundiendo y son las 9 de la mañana, entonces ya sí que sí os digo que no lo doy. Pero bueno, lo dicho, en la caja de comentarios sobre esto y los videojuegos me podéis decir absolutamente todo lo que queráis. Pasaros por el link de la descripción a Eneba para comprar lo que os apetezca y por supuesto disfrutad mucho de los videojuegos. Un saludo.